Bueno, pues es un proyecto que tengo en mente hace muchísimos años. Yo tengo 14 o 15 discos editados en el mercado con un montón de buenísimos músicos con los que he estado tocando durante muchísimos años. Yo llevo pues 30 y tantos años ya en este negocio y me hacía mucha ilusión hacer un CD con el máximo número de músicos posible con los que he tocado a lo largo de estos años. Entonces el proyecto era pues eso, simplemente tocar con varios bajistas, varios guitarristas, varios baterías, varios pianistas. Y durante el confinamiento que hemos tenido todos obligadamente por el COVID, me di cuenta que era el momento apropiado para componer los temas, porque yo quería mi ilusión era hacer un CD con la mayoría o el mayor número de temas propios. Entonces me di cuenta que era el momento y también me fui dando cuenta de la realidad, porque empecé a ver presupuestos y a ver temas de logística y me di cuenta que era imposible. De hecho, yo ya había hablado con varios músicos y le había propuesto su colaboración conmigo y resulta que, bueno, que al final me tuve que dar cuenta de que eso era imposible. Era económicamente y logísticamente imposible. Entonces me tuve que ceñir a intentar formar una banda y dejar para más adelante este proyecto de tocar con el máximo número de músicos posible. El objetivo era intentar grabarlo cuando se acabase el confinamiento y en primer lugar quería contar con Pablo Sampa. Yo llevo trabajando con Pablo más de 10 años y para mí es uno de los mejores guitarristas que hay en este país. Era fundamental contar con él. También pensé en Kid Carlos, que es otro de los grandes de este país. Yo conozco a Carlos desde pequeñito, soy muy amigo de su padre y además la relación que hay entre Carlos y Pablo es magnífica. Al piano, a las teclas, pues evidentemente he contado con Paul San Martín. Tiene una sensibilidad especial, llevo trabajando muchos años con él, tengo varios proyectos con él, Blues Train, Devil's Harp Attack, y es una pieza fundamental. A la batería he querido contar con Guillaume Destarac, que viene de París, de Francia. Me lo presentó Pablo Sampa, es un batería increíble, de los mejores que hay a nivel mundial. Hemos tocado varias veces juntos y es un crack. Al contrabajo he querido contar con Oriol Fontanals, lo conozco también desde hace muchísimos años, es muy amigo de Pablo Sampa, han tocado juntos mucho tiempo. Era importante que hubiese una gran cohesión entre todos nosotros y que hubiésemos tocado todos con todos. Y luego finalmente he contado con la colaboración del gran saxofonista Alain Sancho. Él pertenece a los Traveling Brothers y siempre me ha encantado la forma en la que toca el saxo y ha hecho un trabajo magnífico. Quiero agradecer de corazón la participación tan profesional que han tenido todos los músicos en este trabajo, que ha sido increíble. También quiero agradecer la participación de los responsables de las imágenes. Fernando Moreno, muchas gracias por la labor que has tenido en plasmar con imágenes todo lo que ha acontecido en este proyecto. Alex Rodríguez Cruz y Juan Cuervo, gracias por vuestras maravillosas fotos que han adornado también este trabajo. También quiero agradecerle a Jordi Gil las magníficas labores de producción y grabación y mezcla, que eres un gran profesional. Agradecerle también a Ana Rivas su participación en todo el diseño de este CD y, cómo no, a toda mi familia, Susi, Daniel y Víctor, por haberme aguantado durante todo este tiempo y hacer que todo este proyecto finalmente sea posible. Haces 2 vueltas de guitarra, otras 2 estrofas de voz, 2 de armónica y final tipo binario, ¿vale? Muchas gracias. I'm living in the morning to be at every time. Gonna meet my baby, try to stay with her full time. She's always on my mind and I miss her day and night. She's always on my mind and I miss her day.